En México tenemos presos políticos por su participación en las luchas sociales, por haber protestado contra las políticas de este gobierno, particularmente contra la reforma educativa. Nos habían apresado a bastantes profesores que han participado en las movilizaciones, que han participado en las protestas. Recientemente salieron apenas los principales dirigentes de una de nuestras secciones, de la sección 22 de Oaxaca, pero todavía tenemos 5 presos desde el 2013 que están bajo acusaciones graves, que están en penales de alta seguridad, que han sido tratados como delincuentes, cuando en realidad su delito ha sido protestar, no estar de acuerdo en las políticas que hace este gobierno. Y bueno, eso en México nosotros le llamamos criminalización de la protesta social. Es decir, que la forma para el gobierno de resolver un conflicto de carácter social, una demanda de sindicatos, pues ha sido apresar a sus dirigentes o a sus activistas o a veces incluso a la gente común, pues como una forma de escarmentar, que decir, vean lo que les va a pasar si continúan protestando. Esta reforma educativa que enfrentamos en realidad es una guerra contra los maestros democráticos, contra los maestros de la coordinadora, porque ha implicado pues tomar presos, asesinatos de varios de nuestros profesores, ha implicado llevar pues detenidos, represiones muy fuertes donde pues ha habido lastimados, ha habido situaciones. Espera un momentito, sí, adelante. Entonces, la historia en México ha sido de represiones constantes. Apenas el pasado 2 de octubre se conmemora en México la masacre estudiantil de 1968 y antes y después pues ha habido otras masacres, otras represiones y cada vez se va demostrando más que es una línea pues ya muy clara de acción frente a los conflictos del gobierno mexicano, que de esta forma los resuelve, reprimiendo la participación de la gente, encarcelando no solo a los dirigentes, también a los que participan. A veces hay desapariciones, como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que todo apunta a que efectivamente fue el Estado, por la complicidad de la policía de distintos niveles, la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, y cada vez vemos que en México, en lugar de crecer las universidades, las escuelas, los hospitales, lo que crecen son los cuarteles, miles de policías. Ahora en las movilizaciones que tuvimos contra la reforma educativa, pues era impresionante la cantidad de policías para impedir el libre tránsito, la libre manifestación, y entonces esto nos llevó a enfrentar esta represión pues de manera inteligente para también sortear que nos pudieran golpear, que pudieran salir lastimados más compañeros. Sin embargo, cuando menos en esta jornada de lucha tuvimos 6 profes asesinados, y en la represión del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, pues resultaron asesinadas 11 personas, una de ellas docente. Es una masacre también muy grande. Se está exigiendo justicia y verdad porque quienes dispararon, quienes llevaban armas de fuego, como en todos los otros hechos, ha sido las policías del gobierno. Ellos tratan siempre de decir que no iban armados, pero bueno, pues siempre ha sido de un lado los caídos, los asesinados. Es muy importante para nosotros que exista una red internacional que nos ayude a difundir el problema de los presos políticos, porque en México se minimiza siempre y se criminaliza la protesta diciendo que el motivo por el que están presos nuestros compañeros
pues son otros motivos de carácter delincuencial, es decir, pueden acusarlos de secuestro, de robo, de asalto a las vías de comunicación o implicarles otros delitos, de tal forma que los castigos, las sentencias que reciben son muy altas, muchos años, y también normalmente son recluidos en penales de alta seguridad, como el compañero Leonel Manzano Sosa, que está en el penal de Jalisco, que es un penal donde estuvo, por ejemplo, Chapo Guzmán, como reos peligrosos, y entonces también el problema para los presos políticos es que son tratados de forma muy fuerte, pueden ser golpeados, pueden ser torturados, pueden ser castigados en celdas de aislamiento, no proporcionarles alimentos, o como en el caso de los dirigentes magisteriales de Oaxaca, el secretario general Rubén Núñez requería medicamentos y en su estancia en la prisión pues le fue negada esa atención médica. Entonces es una forma también de pues quebrar su moral, de lograr vencerlos en términos de que acepten separarse de la lucha o acepten pues otras presiones que hace el gobierno. Entonces la lucha por los presos políticos también es una lucha de la coordinadora, que ha tenido en toda su historia muchos presos políticos, pero también de otras organizaciones y de otros sectores. La libertad de los compañeros se vuelve también una demanda muy importante que hemos enarbolado en las movilizaciones, y particularmente con esta reforma educativa pues tenemos asesinados, tenemos presos, tenemos compañeros que fueron lastimados durante represiones a movilizaciones, y bueno, pues en esa parte tenemos que exigir verdad y justicia, no permitir que se cometan más atropellos, y sobre todo pues por la libertad de nuestros compañeros que aún siguen presos. Bien, y te hago una pregunta: ¿qué pensás de la posición que plantean, digamos, los pintores, el Sindicato Internacional de Pintores y Afines de Estados Unidos, de Portland, que llaman a romper con los demócratas, los republicanos, ya que, bueno, México tiene una particularidad, ligazón económica, geográfica y política siempre con Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos un dicho que dice que México está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Compartimos una frontera de casi 2 millones de kilómetros, y bueno, pues ahora hay un candidato, Donald Trump, que ha dicho que se va a construir un muro gigantesco para evitar que no solo los migrantes mexicanos, sino también los que vienen de América del Sur y de incluso Europa, de Asia, que ocupan como tránsito nuestro país, pues impedirles el paso a Estados Unidos. Estados Unidos es una tierra de migrantes. El propio presidente Obama pues tiene un origen de padres de otro país, y bueno, pues así ha sido la historia, ¿no? En Estados Unidos está compuesto pues de migrantes. Sin embargo, hay una política de odio, de racismo, antiinmigrante. Este señor Donald Trump, candidato republicano, pues ha prometido que no va a permitir que pasen más morenos a su país, y para eso va a construir más muros, va a contratar más policías, va a poner más fuertes las leyes para supuestamente evitar eso. Pero en el otro partido tradicional de Estados Unidos, que es el demócrata, con su candidata Hillary Clinton, en realidad no se diferencia mucho de la derecha que representa a Trump, son los mismos intereses, y hemos entendido que estos partidos políticos, pues más que una ideología, que una política, pues siguen una serie de representaciones de la burguesía, de los poderosos,
los medios de comunicación, de los que les proveen del dinero. Entonces ubicamos que no habría que pensar que el menos peor puede ayudarnos, como es el caso de Hillary Clinton. Al final ella representa los intereses de la burguesía, de los ricos, y el otro señor pues todavía de manera más abierta y más directa, posiciones de racismo, anti-inmigrantes, y entonces creo que tienen razón el Sindicato Internacional de Pintores de que los trabajadores no podríamos respaldar a ninguno de estos dos partidos. En México tenemos una experiencia también de partidos políticos. Durante 90 años el PRI ha sido el partido oficial, pero por ejemplo el otro partido de derecha, el PAN, en 2 periodos que tuvo la presidencia, pues no fue muy diferente a las políticas que ellos siguieron. Hay algunos partidos llamados de izquierda que en realidad se han acomodado a pues, los intereses del gran capital, es decir, que podrían incluso ganar las elecciones, pero eso no modificaría las políticas que siguen estos gobiernos. Entonces nosotros decimos que solo es la organización autónoma y dependiente de los trabajadores. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no pertenece a ningún partido político, es independiente. En sus filas pueden estar maestros que militen en algún partido político, pero como organización no respaldamos, pues. Hemos hecho alianzas en distintos momentos, hemos respetado pues a la gente que decide que el voto puede modificar alguna parte de la realidad de este país, pero también pues hemos dicho que si no nos organizamos autónomamente, pues esto va a seguir ocurriendo. Bien, muchas gracias. Bien.